Nunca pensé que iba a terminar contando esto en internet, pero siento que si no lo saco de alguna manera me voy a quedar con este nudo en la garganta para siempre. Tengo 28 años, soy colombiana y trabajo como auxiliar contable en una empresa mediana donde llevo casi 5 años. Mi vida siempre fue normal. De esas vidas que no llaman la atención. Trabajo de lunes a viernes, pago arriendo, hago mercado los sábados y veo series los domingos. Y durante 6 años, además de todo eso, fui la novia, estable, la que ya tenía fecha mental de boda aunque todavía no hubiera anillo oficial. Conocí a mi ex cuando tenía 22. Yo apenas estaba empezando a trabajar, todavía vivía con mis papás y sentía que todo en mi vida era un ensayo. Él era un poco mayor, seguro de sí mismo, con ese tipo de calma que a mí me hacía sentir protegida. Yo siempre he sido ansiosa, le doy 1000 vueltas a todo, y él parecía tener las cosas claras. Desde el principio me dijo que quería algo serio. Yo también. No estaba para perder el tiempo. A los 2 años nos fuimos a vivir juntos. Fue mi primera vez saliendo de la casa de mis papás, y aunque me daba miedo, también me sentía orgullosa. Sentía que estaba construyendo algo real. Armamos nuestro apartamento poco a poco, la nevera a cuotas, el sofá en promoción, las cortinas que escogimos después de discutir 1 hora porque yo las quería claras y él oscuras. Todo eso para mí significaba compromiso. Proyecto. Futuro. Siempre confié en él. Y cuando digo siempre, es literal. Nunca fui de revisar celulares, ni de pedir contraseñas, ni de cuestionar si salía con amigos. Me parecía tóxico hacer eso. Yo me sentía segura. O eso creía. Él era atento, me acompañaba a reuniones familiares, yo iba a las de él, hablábamos de casarnos cuando estuviéramos más estables, de tener hijos más adelante. Todo sonaba lógico, alineado, como si estuviéramos caminando hacia el mismo lugar. Sé que suena ingenuo, pero yo estaba convencida de que las cosas entre nosotros eran sólidas. Discutíamos, claro. Por plata, por quién lavaba los platos, por mi costumbre de dejar la ropa en la silla. Pero nunca hubo algo que me hiciera sospechar. O al menos eso me repito ahora. A veces me pregunto si hubo señales y yo simplemente decidí no verlas. Todavía no lo sé. Decidí contar esto ahora porque hace poco me encontré una foto vieja de nosotros en Cartagena. Estábamos abrazados en la playa, yo con el pelo hecho un desastre por el viento y él sonriendo como si no existiera nada más. Recuerdo ese viaje como uno de los más felices de mi vida. Y cuando vi esa foto sentí algo raro, como si estuviera mirando la vida de otra mujer. Como si esa sonrisa mía no me perteneciera. Durante mucho tiempo me dio vergüenza hablar de lo que pasó. Me sentía tonta. Reemplazable. Como si hubiera sido la única que no entendió la historia en la que estaba metida. Mis amigas me dijeron que no era mi culpa, que cualquiera pudo haber estado en mi lugar. Pero yo no dejaba de pensar que algo debía haber notado. Algún gesto, algún silencio extraño, alguna excusa repetida. Lo más duro es que hasta el día en que todo se rompió, yo me sentía segura. Segura de que estaba con el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Teníamos planes concretos. Estábamos ahorrando. Hablábamos de cambiar de apartamento por uno más grande. Yo incluso ya había imaginado cómo sería nuestra boda, aunque nunca se lo dije así tan directo porque no quería parecer intensa. Si miro hacia atrás, recuerdo que él empezó a viajar un poco más por trabajo en los últimos años. Nada exagerado, 1 o 2 fines de semana al mes. Yo lo despedía tranquila, le ayudaba a empacar, le metía snacks en la maleta. Me mandaba fotos desde el hotel, me decía que me extrañaba. Yo le creía. No tenía motivos para no hacerlo. O eso pensaba. Había noches en las que llegaba más callado como cansado. Yo asumía que era el estrés. Yo también llegaba agotada del trabajo y a veces ni hablábamos mucho. Era rutina, pensé. Las relaciones largas se vuelven así, ¿no? Más silenciosas, pero igual de firmes. Yo estaba convencida de que la estabilidad era eso, no sentir mariposas todo el tiempo, pero sí paz. Nunca imaginé que mientras yo organizaba mi vida alrededor de nosotros, había cosas pasando que yo ni siquiera sospechaba. Y lo más doloroso es que todo empezó a desmoronarse por algo tan simple, tan cotidiano,
que todavía me cuesta creer que así fue como se abrió la puerta a lo que yo jamás hubiera querido descubrir. Lo que pasó fue algo tan cotidiano que hasta me da rabia aceptarlo. Una tarde estaba en el apartamento, yo había salido más temprano del trabajo porque me dolía la cabeza y él todavía no llegaba. Su computador estaba en la mesa del comedor porque la noche anterior había estado haciendo algo del trabajo. Yo necesitaba imprimir unos documentos y el mío estaba fallando, así que pensé que no tenía nada de malo usar el suyo. Siempre lo había hecho. Nunca hubo secretos entre nosotros, al menos eso era lo que yo creía. Lo prendí sin ninguna intención rara, lo juro. Ni siquiera entré a revisar nada personal. Solo abrí el navegador para entrar a mi correo y mandar a imprimir lo que necesitaba. Pero mientras esperaba que cargara, vi en el escritorio una carpeta que no me sonaba. No tenía un nombre extraño, era algo simple como respaldos. Lo normal. Lo que me hizo ruido fue que estaba creada hacía poco. Yo soy auxiliar contable, estoy acostumbrada a fijarme en fechas, en detalles pequeños. No sé por qué esa fecha me llamó la atención. Me quedé mirándola unos segundos. Recuerdo que hasta me dije a mí misma que no fuera exagerada, que seguramente era algo del trabajo. Y aún así sentí ese cosquilleo incómodo en el estómago. Esa sensación de que algo no encajaba, aunque no supiera qué era exactamente. Intenté ignorarlo. Abrí mi correo, mandé a imprimir los papeles, pero mi cabeza seguía ahí, en esa carpeta cerrada. No sé en qué momento hice clic. Fue casi automático, como si una parte de mí necesitara comprobar que no había nada raro para poder respirar tranquila. Cuando la abrí, lo primero que vi fueron imágenes. Capturas de pantalla. Al principio no entendí qué estaba viendo. Eran conversaciones de WhatsApp. No eran mías. No eran de grupos familiares. Eran chats con un nombre de mujer que yo no reconocí. Sentí un calor horrible subiéndome por el pecho. Pensé que tal vez era algo viejo, algo sin importancia. Abrí una imagen al azar y empecé a leer. No había nada explícito en esa primera captura, solo mensajes cotidianos, como los que uno manda cuando está con alguien cercano. Ya llegué, me encantó verte, cuídate. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían los oídos. Lo primero que hice fue buscar fechas. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se empezó a romper, aunque todavía no quería aceptarlo. Las fechas no eran antiguas. No eran de antes de mí. Eran recientes. Algunas coincidían con días en los que él me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. O con esos fines de semana de viaje laboral. Me quedé congelada frente a la pantalla, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez era una amiga. Tal vez estaba exagerando. Yo sé que suena absurdo, pero mi mente buscaba cualquier excusa para no irse al peor escenario. Seguí abriendo capturas. Había fotos que ella le enviaba, selfies normales sonriendo. Había mensajes más cariñosos. No eran solo amigos. Eso era evidente. Y aún así, una parte de mí repetía que debía haber una explicación. Que seguro era algo pasajero. Que tal vez había empezado hacía poco y yo estaba a tiempo de entenderlo. No sé por qué pensaba así. Creo que cuando amas a alguien haces malabares mentales para no aceptar que te están mintiendo. Lo que más me descolocó no fueron las palabras bonitas ni los emojis. Fueron las conversaciones donde hablaban de planes. De verse. De un restaurante que yo no conocía. De un hotel en otra ciudad. Y yo recordé perfectamente ese viaje. Recordé haberlo despedido en la puerta, haberle dicho que manejara con cuidado, haberme quedado sola en el apartamento esperando que volviera. Me temblaban las manos. Cerré la carpeta de golpe como si al hacerlo pudiera borrar lo que había visto. Caminé por la sala intentando respirar. Me repetía que tenía que estar segura antes de armar un escándalo. Que tal vez estaba interpretando mal las cosas. Pero algo dentro de mí ya sabía que no era un simple malentendido. Esa noche, cuando él llegó, lo miré diferente. Intenté actuar normal, pero yo sentía que tenía un secreto enorme atorado en la garganta. Él me habló de su día como siempre, me preguntó por el mío, me abrazó por la espalda mientras yo cocinaba. Y ese gesto que antes me daba paz, esa vez me hizo sentir confundida, casi invadida.
Pensé, ¿cómo puede abrazarme así después de lo que vi? No le dije nada esa noche. Me quedé observándolo, analizando cada palabra, cada movimiento, buscando señales que confirmaran lo que ya sospechaba. Me fui a dormir con la cabeza llena de preguntas y el celular en la mano, tentada a volver a revisar todo cuando él se durmiera. Y mientras lo escuchaba respirar a mi lado, yo ya sabía que al día siguiente no iba a poder seguir fingiendo que nada estaba pasando. Al día siguiente casi no pude concentrarme en el trabajo. Me senté frente al computador de la oficina y veía números, facturas, reportes, pero mi cabeza estaba en esa carpeta. Sentía una presión constante en el pecho como si estuviera a punto de llorar y no pudiera. Me repetía que tenía que mantener la calma, que no podía sacar conclusiones sin entender todo. Pero también me preguntaba qué más necesitaba entender si ya había visto suficiente. Le escribí como siempre, ¿cómo amaneciste? Él respondió normal, incluso me mandó un audio diciéndome que me amaba. Escuchar su voz me descolocó. Sonaba tan tranquilo, tan cotidiano, que por un momento pensé que yo estaba exagerando. Que tal vez había visto algo fuera de contexto. Sé que suena absurdo, pero mi mente iba y venía entre la sospecha y la negación todo el tiempo. Esa tarde no aguanté y volví a casa antes que él. No planeé nada sofisticado, simplemente sentí la necesidad de confirmar lo que había visto. Me dolía sentirme así, como una detective en mi propia relación. Nunca fui celosa. Siempre me sentí orgullosa de confiar. Y ahí estaba, esperando a que el computador se encendiera con el corazón latiéndome en la garganta. Abrí la carpeta otra vez. Esta vez miré todo con más detalle. No eran solo unas cuantas capturas. Eran muchas. Organizadas por fecha. Algunas tenían nombres que parecían ciudades. Me quedé helada. Empecé a revisar una por una, sintiendo como cada imagen me hundía un poco más. Había conversaciones más íntimas, mensajes donde se decían cosas que él también me decía a mí. Las mismas palabras. Los mismos apodos. Sentí rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. Pero al mismo tiempo sentía miedo. Miedo de que todo lo que yo creía estable se estuviera cayendo sin que yo lo supiera. Empecé a comparar fechas con recuerdos. Busqué en mi galería fotos de nuestros viajes. Cartagena. Medellín. Un fin de semana en Villa de Leyva. Y ahí estaban las coincidencias. Mientras yo sonreía en una foto abrazándolo, en su computador había conversaciones con ella de esos mismos días. Hubo una captura que me dejó sin aire. Ella le escribió algo como gracias por este fin de semana, valió la pena esperarte. Y la fecha coincidía exactamente con un viaje que hicimos juntos. Yo recordaba ese viaje como algo nuestro. Algo íntimo. Y de repente sentí que había sido una escena compartida con alguien más sin que yo lo supiera. Me senté en el piso del comedor porque las piernas me temblaban. Me preguntaba desde cuándo pasaba eso. 2 meses. 1 año. Empecé a buscar las capturas más antiguas. Retrocedí en el tiempo dentro de esa carpeta como si estuviera rebobinando mi propia vida. Y lo que encontré me hizo sentir aún más estúpida. Había mensajes de hacía más de 2 años. 2 años. 2 años en los que yo planeaba un futuro con él mientras él ya tenía otra historia paralela. Me llevé las manos a la cara y lloré en silencio, intentando que nadie me escuchara, aunque estábamos solos. Sentía que me estaban arrancando algo que yo ni siquiera sabía que estaba en peligro. Pensé en confrontarlo de inmediato. Tomé el celular varias veces para escribirle que ya sabía todo. Pero luego lo soltaba. Quería estar segura. Quería entender hasta dónde llegaba eso. Había fotos de ellos juntos. No eran muchas pero suficientes. En algunas estaban en lo que parecía un restaurante. En otra, ella apoyada en su hombro. No había duda de que no era una simple amiga. Empecé a obsesionarme. Revisé su correo abierto, su historial, cualquier cosa que me diera más contexto. Me sentía mal haciéndolo como si estuviera cruzando una línea, pero al mismo tiempo pensaba, ¿qué línea queda cuando ya me mintieron así? Mi cabeza era un caos. Parte de mí quería cerrar todo, fingir que no vi nada y seguir como si nada.
Otra parte quería romper cada vaso de la cocina. Cuando escuché la puerta abrirse esa noche, cerré el computador rápido y me limpié la cara. Él entró como siempre, me dio un beso y empezó a hablarme de su día. Yo lo miraba y pensaba, ¿cómo puedes actuar tan normal? ¿Cómo puedes mirarme a los ojos después de esto? Me sentí pequeña, insegura, como si estuviera compitiendo en una carrera de la que ni siquiera sabía que formaba parte. Esa noche casi no hablamos. Yo estaba distante y él lo notó. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansada. Mentí. Y me odié por mentir cuando era yo la que estaba siendo engañada. Me acosté dándole la espalda, con la cabeza llena de imágenes y fechas que no me dejaban respirar. Mientras él dormía, yo tomé una decisión. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Necesitaba escucharlo de su boca, necesitaba verlo intentar explicarlo. Y aunque me aterraba lo que pudiera decirme, al día siguiente supe que iba a enfrentarlo, porque lo que había descubierto ya era imposible de ignorar. Al día siguiente me levanté con una sensación rara, como si ya supiera que mi vida iba a cambiar y aún así tuviera que cumplir con la rutina. Él se estaba alistando para ir al trabajo cuando le dije que necesitábamos hablar esa noche. Intenté sonar tranquila, pero mi voz me traicionó un poco. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo quería hablar. Me miró unos segundos como tratando de descifrarme, y luego se fue. Ese día fue eterno. Sentía que estaba caminando hacia algo que no iba a poder deshacer. Cuando llegó la noche yo ya no tenía fuerzas para seguir actuando. Apenas entró al apartamento le dije que se sentara. No grité. No lloré al principio. Solo le dije que había visto la carpeta en su computador. Lo vi cambiar de color. Fue algo mínimo, pero yo lo noté. Intentó hacerse el confundido, me preguntó qué carpeta. Y ahí sentí una mezcla de rabia y tristeza tan fuerte que me ardían los ojos. Le dije que no me mintiera más, que había visto las capturas, las conversaciones, las fotos. Hubo un silencio pesado, incómodo, que parecía no terminar nunca. Al principio intentó decir que no era lo que parecía. Que yo estaba sacando conclusiones. Pero yo le mencioné fechas. Ciudades. Frases exactas que había leído. Y ahí fue cuando dejó de negar. Bajó la mirada y se quedó callado. Ese silencio fue peor que cualquier palabra. Yo sentía que me temblaban las manos, que el corazón se me iba a salir del pecho. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que no sabía cómo explicarlo. Le repetí la pregunta. Y entonces soltó la frase que todavía me retumba en la cabeza. Llevaba más de 2 años viéndose con ella. 2 años. Lo dijo así, como si estuviera hablando de cualquier cosa. Yo me quedé helada. Sentí que todo el aire se iba de la sala. Le pregunté si era algo pasajero, si era solo físico. Y negó con la cabeza. Me dijo que era una relación. Una relación. Sentí que me mareaba. Me agarré del respaldo de la silla porque pensé que me iba a caer. Le pregunté si ella sabía de mí. Me dijo que sí. Que ella sabía que él vivía conmigo. Que la situación era complicada. Esa fue su explicación. Pero lo que terminó de romperme no fue eso. Fue cuando, casi en voz baja, me dijo que su familia la conocía. Que la había llevado a reuniones cuando yo no podía ir. Que sus papás sabían de ella. Me quedé mirándolo sin entender. Yo llevaba 6 años con él. 6 años yendo a cumpleaños, navidades, almuerzos familiares. Y de repente me estaba diciendo que yo era la única que no sabía que había otra mujer en su vida. Le pregunté si todos sabían menos yo. No respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. Sentí una humillación que no sé ni cómo describir. Como si hubiera estado viviendo en una mentira colectiva y yo fuera la única ingenua. Me dieron ganas de gritar, de romper algo, pero me quedé paralizada. Le pregunté si pensaba dejarme. Me dijo que no sabía. Que estaba confundido. Que me quería, pero que también sentía cosas por ella. Escuchar eso fue como si me clavaran algo en el pecho. ¿Cómo se puede querer a 2 personas al mismo tiempo mientras construyes una vida con una y otra en secreto?
Yo no lo entendía. Todavía no lo entiendo. Empecé a recordar cada momento de los últimos 2 años. Cada viaje. Cada te amo. Cada vez que me habló de casarnos. Todo se sentía contaminado. Como si nada hubiera sido completamente mío. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que me estaba haciendo. Me dijo que sí, que se sentía mal, pero que no sabía cómo salir de eso. Esa respuesta me dio más rabia que cualquier otra cosa. Yo lloraba y él intentaba tocarme la mano. Se la aparté. No soportaba que me tocara después de saber todo eso. Me sentía traicionada, expuesta, reemplazada sin saberlo. Lo miré y le dije que lo más cruel no era solo haberme engañado, sino haberme dejado vivir en una fantasía mientras todos los demás sabían la verdad. En ese momento entendí algo que me dolió aceptar: yo no estaba compitiendo con alguien que acababa de aparecer. Yo había estado compartiendo mi relación durante años sin saberlo. Y mientras él seguía intentando explicarse, justificarse, yo sentí que algo dentro de mí se quebraba de una forma que ya no tenía arreglo, y supe que lo que hiciera después iba a cambiarlo todo. Cuando entendí que durante 2 años yo había sido la única que no sabía nada, algo dentro de mí explotó. Sentí que me ardía la cara, que me faltaba el aire. Empecé a llorar, pero no era un llanto silencioso como el de los días anteriores. Era un llanto descontrolado, feo, con la voz quebrada y la respiración entrecortada. Le pregunté cómo había podido sostener esa mentira tanto tiempo mirándome a los ojos. Me escuché gritándole cosas que nunca pensé decirle a alguien que amaba. Le dije que me había convertido en un chiste. Que mientras yo planeaba una boda, él tenía otra relación formal. Que no solo me había engañado, sino que me había expuesto frente a su propia familia. Sentía una humillación tan profunda que me dolía físicamente. Él intentaba hablar, pero yo no lo dejaba. No quería explicaciones, no quería escuchar que estaba confundido. 2 años no son confusión. 2 años son una decisión diaria. En un momento me levanté y empecé a sacar su ropa del closet. Abría cajones y tiraba todo sobre la cama. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. Sentía que si no hacía algo físico me iba a volver loca. Él me decía que me calmara, que podíamos hablarlo mejor. Esa frase me dio más rabia todavía. ¿Hablarlo mejor? ¿Después de 2 años? Me escuché decirle que se fuera. Que recogiera lo que necesitara y se fuera esa misma noche. Parte de mí quería que me suplicara, que me dijera que iba a terminar con ella, que me eligiera a mí sin dudar. Y al mismo tiempo me odiaba por querer eso. Me odiaba por todavía desear ser la opción principal de alguien que claramente me había puesto en segundo lugar. Hubo un momento en el que me senté en el piso y simplemente me quebré. No podía respirar bien. Sentía el pecho apretado, las manos frías. Pensé que me iba a dar algo. Él intentó acercarse otra vez y le grité que no me tocara. No soportaba su cercanía. Me sentía traicionada hasta en la piel. Le pregunté si la amaba. Me dijo que no sabía. Esa respuesta fue como una segunda traición. ¿Cómo no sabes después de 2 años? Le pregunté si pensaba quedarse con ella. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Ahí entendí que incluso en ese momento, yo no era su prioridad. Yo estaba llorando frente a él, pidiéndole respuestas, y él todavía hablaba de tiempo. Sentí que algo se apagaba dentro de mí. La rabia empezó a mezclarse con una tristeza pesada, más silenciosa. Me levanté, fui al cuarto y empecé a meter mi ropa en una maleta. Él me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que si alguien se iba a ir esa noche, iba a ser yo. No quería quedarme en ese espacio sintiendo que cada rincón estaba contaminado por su mentira. Mientras doblaba ropa a lo torpe con las manos temblando, pensaba en todo lo que habíamos construido. La nevera a cuotas, el sofá, las fotos en la pared. Todo parecía ridículo de repente. Yo había invertido 6 años de mi vida en alguien que llevaba 2 viviendo otra historia paralela. Me sentía reemplazable en mi propia relación. Él lloró. Lo vi llorar y por un segundo dudé. Pensé en los buenos momentos, en los viajes, en las noches tranquilas viendo películas. Pensé en lo difícil que sería empezar de cero a los 28.
Me dio miedo quedarme sola. No voy a mentir, me dio pánico. Pero el miedo no fue suficiente para quedarme. Tomé la maleta y salí del apartamento sin saber muy bien a dónde iba. Bajé las escaleras casi corriendo porque no quería arrepentirme. Cuando llegué a la calle me temblaban las piernas. Llamé a una amiga entre lágrimas y apenas pude explicarle lo que había pasado. Ella me dijo que fuera a su casa. Yo solo asentía mientras caminaba sin rumbo fijo, intentando procesar lo que acababa de hacer. Esa noche dormí en un sofá ajeno, con los ojos hinchados y el corazón hecho pedazos. Miraba el techo y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Todavía lo amaba, y eso era lo que más me dolía. Amarlo y al mismo tiempo saber que no podía volver atrás. No sabía qué iba a pasar al día siguiente ni cómo iba a enfrentar todo lo que venía, pero entendí que la decisión que había tomado iba a tener consecuencias que apenas estaba empezando a dimensionar. No sabía qué hacer después de eso. Me desperté en el sofá de mi amiga con la misma ropa del día anterior, con la cara hinchada y una sensación de vacío que me atravesaba el pecho. Por unos segundos no recordé dónde estaba, y cuando lo recordé sentí otra vez ese golpe en el estómago. No era una pesadilla. Yo realmente había salido de mi casa con una maleta y había dejado atrás 6 años de mi vida en una sola noche. Mi amiga se fue temprano a trabajar y me dejó las llaves por si quería quedarme. Yo me quedé sentada en silencio mirando el celular. Tenía varios mensajes de él. Algunos decían que lo perdonara. Otros que necesitábamos hablar con calma. Uno decía que me amaba. No supe qué responder. Lo bloqueé por unas horas y luego lo desbloqueé. Así de contradictoria estaba. Parte de mí quería escuchar que todo era un error gigantesco. Otra parte sabía que ya no había nada que arreglar. Llamé a mi mamá ese mismo día. No le di muchos detalles, solo le dije que habíamos terminado y que necesitaba ir a su casa unos días. Me preguntó si había pasado algo grave. Le dije que sí, que no tenía fuerzas para explicarlo todavía. Cuando llegué a la casa de mis papás con la maleta, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Volver a mi cuarto de antes, a mis 28 años, no era lo que yo imaginaba para mi vida. Pero al mismo tiempo me sentí protegida. Las primeras noches fueron las peores. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Cerraba los ojos y me venían imágenes de las capturas, de las fechas, de su familia conociéndola a ella mientras yo pensaba que era la única. Me despertaba con el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. A veces lloraba en silencio para que mis papás no me escucharan. Él seguía escribiéndome. Me decía que estaba confundido, que no quería perderme, que necesitaba tiempo para aclarar su cabeza. Esa frase me daba una rabia tranquila, fría. Tiempo. Yo ya había perdido 2 años sin saberlo. Aún así, hubo días en los que dudé. Me preguntaba si estaba siendo demasiado radical. Si todas las parejas pasan por cosas así. Después me acordaba de que no se trataba de un error de una noche, sino de una relación paralela sostenida durante años. En el trabajo me costaba concentrarme. Me equivocaba en cosas simples. Mis compañeras notaban que algo no estaba bien. Yo decía que estaba pasando por un problema personal. No quería contar detalles porque sentía que si lo decía en voz alta, se iba a volver más real. El silencio fue peor que cualquier grito. Nadie sabía realmente lo que yo estaba procesando por dentro. También empecé a sentir algo que no esperaba, una especie de sensación de reemplazo constante. Como si todo lo que yo había hecho pudiera hacerlo cualquier otra mujer. Pensaba en ella sin querer. Me preguntaba cómo sería, qué tendría que yo no tenía. Me comparaba en cosas absurdas. Me odiaba por eso, pero no podía evitarlo. Era como si mi autoestima hubiera quedado hecha pedazos. Un día él me llamó desde otro número porque yo no le contestaba. Me dijo que necesitaba verme, que quería explicarme mejor. Le pregunté si había terminado con ella. Se quedó en silencio. Ese silencio me dio la respuesta que necesitaba. Me di cuenta de que incluso después de que yo me fui, él seguía dudando. Eso me dolió más de lo que esperaba, pero también me dio claridad. Empecé a recoger mis cosas del apartamento poco a poco, coordinando horarios para no cruzármelo.
Cada vez que entraba me daba una punzada en el pecho. Las fotos en la pared seguían ahí. El sofá que compramos juntos seguía en el mismo lugar. Pero ya no se sentía como mi casa. Se sentía como el escenario de una mentira que yo no supe ver. Mis papás empezaron a hacer preguntas más directas. Les conté la verdad una noche, llorando en la mesa del comedor. Ver la decepción en sus caras me rompió un poco más. No hacia mí, sino hacia él. Sentí que no solo me había fallado a mí, sino también a la imagen que había construido frente a todos. Las semanas pasaron y yo seguía funcionando en automático. Iba al trabajo, volvía a la casa, cenaba con mis papás, me encerraba en mi cuarto. Intentaba no revisar sus redes, pero a veces caía. Me hacía daño a propósito, como si necesitara confirmar que lo que viví fue real. Y mientras trataba de adaptarme a esta nueva versión de mi vida, empecé a preguntarme algo que hasta entonces había evitado: ¿cómo pude no verlo? ¿Cómo permití que durante tanto tiempo me sintiera segura en una historia que no era solo mía? Y mientras trataba de adaptarme a esta nueva versión de mi vida, empecé a preguntarme algo que hasta entonces había evitado: ¿cómo pude no verlo? ¿Cómo permití que durante tanto tiempo me sintiera segura en una historia que no era solo mía? Al principio esa pregunta me torturaba. Me la repetía en la ducha, en el bus, antes de dormir. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera sido más desconfiada, más atenta, más maliciosa, tal vez lo habría descubierto antes. Tal vez me habría ahorrado 1 año o 6 meses, o al menos algo de dignidad. Pero después me detengo y me pregunto por qué la responsabilidad tendría que ser mía por no sospechar. Yo confié. Y confiar no debería ser un error. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que hubo señales pequeñas que decidí ignorar porque no encajaban con la idea que yo tenía de nosotros. Entendí que a veces me sentía sola incluso estando con él, pero lo disfrazaba de rutina. Entendí que me conformé con la tranquilidad de lo conocido, aunque algo dentro de mí pedía más presencia, más claridad. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en mi ceguera. Me cuesta admitirlo, pero hubo momentos en los que preferí no preguntar. Recuerdo noches en las que él estaba distante y yo me decía que era el trabajo. Recuerdo viajes que me parecieron raros, pero me repetía que no quería ser intensa. Yo misma me entrené para no incomodar, para no exigir demasiado, para no parecer tóxica. Y en ese intento por ser la novia comprensiva, me callé intuiciones que hoy me pesan. He cambiado desde entonces, pero no estoy segura de si fue para bien. Me volví más desconfiada. Cuando alguien tarda en responder un mensaje, mi cabeza empieza a imaginar escenarios que antes ni se me ocurrían. Cuando alguien me promete algo, una parte de mí piensa automáticamente que tal vez no lo cumplirá. A veces extraño la versión de mí que creía sin reservas. Era más ligera. Más tranquila. También me he preguntado mucho por él. No desde el amor, sino desde la incredulidad. ¿Cómo se puede dividir la vida en dos durante tanto tiempo sin romperse por dentro? ¿Cómo se puede mirar a alguien y decirle que la amas mientras sostienes otra relación paralela? Intenté entenderlo, buscar una lógica, pero cada vez que lo pienso termino en el mismo punto: fue una decisión consciente. Repetida. Sostenida. Hubo días en los que quise escribirle para preguntarle si alguna vez pensó realmente en elegirme. No para volver, sino para saber si en algún momento fui suficiente. Nunca lo hice. Me di cuenta de que esa respuesta no iba a cambiar nada. Si me hubiera elegido, no habría habido otra historia al mismo tiempo. Con el paso de los meses empecé a reconstruir pequeñas cosas. Volví a salir con amigas, retomé cursos que había dejado, incluso cambié algunas rutinas que antes giraban alrededor de nosotros. Me mudé a un lugar pequeño, solo mío. Firmar ese contrato de arriendo sola me dio miedo, pero también me hizo sentir capaz. Como si estuviera recuperando algo que había entregado sin darme cuenta. Aún así, no todo es crecimiento y frases bonitas. Hay días en los que todavía me duele. Días en los que veo una pareja tomándose fotos y siento una punzada. Días en los que recuerdo esa carpeta y me pregunto en qué momento exacto dejó de ser solo mío. Todavía me cuesta aceptar que fui la última en enterarme. Esa parte sigue siendo la más humillante. También aprendí algo incómodo: que el amor no siempre es suficiente.
Yo lo amaba. Estoy segura de eso. Pero amar no garantiza respeto, ni lealtad, ni honestidad. Y esa idea me cambió la forma de ver las relaciones. Ahora sé que no basta con sentir bonito. Necesito hechos, coherencia, transparencia. No quiero volver a construir una vida sobre algo que no puedo mirar de frente. A veces me preguntan si lo perdoné. No sé qué responder. No siento odio constante. No me despierto pensando en venganza. Pero tampoco siento que pueda borrar lo que hizo. Creo que lo que más me dolió no fue perderlo, sino perder la versión de mi vida que yo creía segura. Perdí la idea de que estaba construyendo algo estable. Perdí la confianza ciega. Hoy puedo hablar de esto sin llorar como antes, pero todavía se me aprieta un poco la garganta. Sigo trabajando en mí, en mis límites, en mi forma de confiar. No tengo todas las respuestas y probablemente nunca las tenga. Solo sé que ya no soy la misma mujer que miraba esa foto en la playa pensando que todo estaba en orden. Y aunque he avanzado más de lo que imaginé, todavía hay algo que no he contado, algo que terminó de cerrar ese capítulo de una forma que ni yo misma esperaba. Y aunque he avanzado más de lo que imaginé, todavía hay algo que no he contado, algo que terminó de cerrar ese capítulo de una forma que ni yo misma esperaba. Unos meses después de que me fui definitivamente del apartamento, él me escribió un último mensaje. No era para pedirme que volviéramos. Tampoco era para darme explicaciones. Me dijo que ella estaba embarazada. Recuerdo haber leído esa frase una y otra vez, como si mi cerebro no pudiera procesarla. Sentí un vacío extraño, no exactamente rabia, tampoco tristeza pura. Fue más bien una sensación de confirmación. Como si el universo me estuviera diciendo, esto ya no era tu lugar. No le respondí de inmediato. Dejé el celular sobre la cama y me quedé mirando el techo. Pensé en todas las veces que hablamos de tener hijos más adelante. Pensé en cómo yo imaginaba ese momento conmigo a su lado. Y de repente esa imagen ya no me pertenecía en absoluto. Me dolió, claro que me dolió. Pero no fue el mismo dolor desgarrador del descubrimiento. Fue un dolor más silencioso, más maduro. Como aceptar que la historia siguió pero sin mí. Esa noticia terminó de acomodar algo dentro de mí. Me hizo entender que incluso si yo hubiera decidido quedarme aquella noche, incluso si hubiera aceptado sus dudas y su confusión, el desenlace probablemente habría sido el mismo. Yo no estaba perdiendo a alguien que me había elegido. Yo estaba soltando a alguien que nunca dejó de dividirse. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. A veces todavía me pregunto cómo pudo sostener dos relaciones durante tanto tiempo sin que yo lo notara. A veces me pregunto si en algún momento dudó de verdad, si alguna vez estuvo a punto de decirme la verdad y se echó para atrás. Pero ya no me obsesiono con esas preguntas como antes. He aprendido que algunas respuestas no cambian el resultado. Hoy vivo sola. Sigo siendo auxiliar contable, sigo pagando mis cuentas, sigo viendo series los domingos. Mi vida volvió a ser normal, pero es otra normalidad. Me siento más consciente, más cuidadosa, tal vez un poco más dura. He salido con alguien después de él, pero me tomo mi tiempo. Ya no me deslumbra la idea de promesas grandes. Prefiero coherencia pequeña, diaria. Lo más difícil fue dejar de sentirme reemplazable. Durante mucho tiempo me repetí que no era suficiente, que algo me faltó. Pero con el tiempo entendí que nadie puede competir con una mentira bien sostenida. Yo no perdí porque fuera menos. Perdí porque él decidió jugar a dos bandas. Y esa decisión hablaba de él, no de mi valor. No lo odio. Tampoco lo justifico. Simplemente lo acepto como una parte de mi historia que me marcó más de lo que hubiera querido. Me enseñó que el amor sin honestidad es una ilusión peligrosa. Me enseñó que confiar está bien, pero ignorar la intuición no. Me enseñó que a veces uno tiene que irse aunque todavía ame. Si algo me quedó de todo esto fue la certeza de que puedo empezar de nuevo, incluso cuando siento que todo se me vino abajo. Esa noche que salí con la maleta pensé que me estaba quedando sin nada. Hoy sé que en realidad estaba recuperándome a mí misma. No sé qué será de él dentro de unos años. No sé si será feliz, si funcionará esa relación que empezó en secreto. Tampoco sé si yo volveré a confiar al 100% en alguien.
Hay heridas que no desaparecen, solo se vuelven más manejables. A veces todavía veo esa foto en la playa. Ya no la miro con nostalgia, sino con compasión por la mujer que fui. Una mujer que amaba sin sospechar, que creía que la estabilidad era sinónimo de seguridad. No me juzgo tanto como antes. Hice lo que pude con la información que tenía. Y así terminó todo. No con un cierre perfecto ni con una gran lección inspiradora, sino con una decisión dolorosa y una verdad que tuve que aceptar a la fuerza. Yo no era la única en mi propia historia, pero sí fui la única que decidió no seguir compartiéndola.